De derecho positivo. Estuvimos viendo hace poquito tiempo atrás en un video el concepto de justicia y hemos visto de que la justicia, por las diferentes posiciones dentro de la historia del derecho, se ha visto de conceptualizado de distinta manera. Es decir, por un lado en el derecho positivo, considerando la justicia como un elemento propio, y asimismo también el derecho natural, visto más que nada desde el origen de lo que es la justicia. Hoy vamos a hablar de derecho positivo para poder empezar a entender estas corrientes que se fueron abriendo a través de la historia del derecho y asimismo también guiarnos y empezar a llegar un poquito más a la realidad que tenemos hoy en el derecho, que no hay una rama, digamos, no es una rama, sino una ideología pura del derecho, sino que hay varias escuelas, tanto occidentales como orientales. Tanto es así que la interpretación del derecho también varía en distintos lugares del planeta, ¿sí? Entonces vamos a tratar de sobreentender las dos formas más digamos excluyentes a la hora de ideologizar el derecho, ¿no? Es decir, el derecho positivo y por otro lado el derecho natural, que va a ser un video posterior que vamos a ir realizando. Bueno, cuando decimos derecho positivo tenemos que decir que es el conjunto de normas jurídicas escritas que a su vez han cumplido con los requisitos formales necesarios para efectuarse la creación de las leyes conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de un país, ¿sí? Recordemos el concepto de escrito, norma jurídica escrita, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a dar la característica fundamental de lo que es el derecho positivo, es decir, una norma jurídica escrita, ¿sí? Ya no es una subjetividad solamente, sino que va a estar dentro de libros objetivamente escritos esa norma jurídica. Tanto las leyes como los decretos, reglamentos o acuerdos establecidos para regular las conductas y acciones de los ciudadanos, organismos públicos y privados, forman parte del derecho positivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que si dijimos normas jurídicas escritas, estas pueden ser las leyes, los decretos, los reglamentos, los acuerdos, ¿sí?, que son establecidos para regular conducta y también acciones. Pueden ser también resoluciones de organismos públicos y privados, como también puede ser la organización donde se encuentre la organización de un país, como la Constitución. La Carta Magna de un país, que vendría a ser dicha Constitución, en su mayoría establece como órgano competente para la elaboración de las leyes al Poder Legislativo, ya sea este el Congreso, el Parlamento o la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos acá en Argentina 3 poderes establecidos, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El que se va a encargar fundamentalmente, según la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, la norma suprema de este país, ¿sí?, quien está estipulado para crear leyes es el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Nación, en caso de jurisdicción nacional, el Congreso, la legislatura bonaerense, en caso de la provincia de Buenos Aires, la legislatura porteña, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así sucesivamente en todas las provincias que están dentro de Argentina. Por ejemplo, en otros países también se va a ver el poder legislativo, como por ejemplo en Bolivia, ¿sí?, donde más allá de tener los 3 poderes que acabamos de mencionar, también tienen un tercer poder, que es el poder electoral, ¿sí? Y ellos, bueno, en esa situación, digamos que desbordan, o mejor dicho, sacan la cuestión eleccionaria de lo que es el poder ejecutivo y directamente lo maneja el colegiado electoral.
Nosotros en este caso tenemos que decir siempre que el órgano legislativo va a producir las leyes, va a producir los reglamentos, va a producir los acuerdos, va a regular las conductas y acciones, ¿sí?, de los ciudadanos, de los organismos públicos y privados, y obviamente que la Carta Magna establece que esas leyes, esos acuerdos, esos reglamentos, esos decretos van a ser, digamos, con poder del Poder Legislativo. Ojo, decretos sí los hacen, uno puede entender de que uno dice, no, estás diciendo que el decreto es creado por el Poder Legislativo. Obviamente que no. Pero en la Constitución Nacional Argentina, los decretos son hechos extraordinariamente, digamos, para el Poder Ejecutivo. No son, digamos, de alguna forma, sustento de ley, ¿sí? Sin el acuerdo por parte del Poder Legislativo para realizarlos, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos en derecho constitucional, esta situación de que tanto el Poder Ejecutivo no tiene facultades para crear ley, ¿sí?, pero sí tiene, a excepción extraordinariamente, la creación de decretos, ¿sí?, como su propia facultad. Vamos a hablar un poquito del derecho positivo vigente, ¿sí?, que tenemos hoy. El derecho positivo se caracteriza por gozar o carecer de vigencia. Es decir, si tiene vigencia es porque la ley rige en la actualidad y aún no ha sido derogada por otra ley, por lo cual todos los ciudadanos están sujetos a su cumplimiento. ¿Por qué tenemos que pensar de que si carece o no de vigencia? Las leyes obviamente se van creando a medida que va corriendo el tiempo, debidamente por hechos empíricos, debidamente por experiencias, debidamente por lo que el legislador va creyendo, o los distintos los proyectos que se van presentando. Uno dice, ¿qué pasa con aquella ley que se creó en el 1800? Pasaron 200 años y ¿qué pasó con esa ley? ¿Sigue vigente? Es decir, uno la tiene que respetar, la tiene que seguir respetando. Bueno, sí, la tiene que seguir respetando siempre y cuando no venga una posterior ley por prelación normativa, que venga a, digamos, a reemplazarla. En este caso, la ley es decir, en un sentido eterno, ¿sí?, hasta que una propia ley diga que ya no lo es. Por eso, tenemos que tener en cuenta de que la vigencia se goza todo el tiempo en que la ley esté vigente, ¿sí?, y empieza a, digamos, a carecer de vigencia a partir de la instalación de nuevas leyes que la vienen a reemplazar, o mismo porque ya en la realidad social donde se vive no se tiene en cuenta en distintos hechos que pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, las carreras. Hoy en día en Buenos Aires solamente no hay muchas carretas andando, digamos, por la ciudad autónoma de Buenos Aires o mismo por la provincia de Buenos Aires. Bueno, existía en las épocas de 1800 y 1900, según esa época, leyes que estaban dispuestas por las carretas, ulquis, transportes, que ya hoy no existen, ¿sí?, o por lo menos no son, digamos, de curso general, ¿no? Hoy tenemos automóviles, otros medios de transporte, por lo cual esa ley, ¿qué pasa con esa ley? Carece de vigencia, obviamente, porque los hechos de la cultura han hecho la evolución, ha avanzado y bueno, pero siguen vigentes, aunque a pesar de entren en lo que se llama el desuetudo, que quiere decir de que ya no tienen vigencia debidamente a lo que los hechos no ocurren, pero no quiere decir de que la ley haya sido anulada, nula, porque la única forma de hacer nula una ley es la reconstrucción de otra ley dictada por el órgano legislativo que venga a suprimirla, que venga a derogarla, que venga a evolucionarla, etc. Si por el contrario una ley carece de vigencia, quiere decir que es derogada por otra, por lo tanto su cumplimiento no es obligatorio en virtud de la existencia de la nueva ley, la cual goza de vigencia y su incumplimiento es reprochable. Bueno,
Acá tenemos más o menos para que ustedes puedan tomar nota de lo que acabamos de hablar, ¿sí? Es decir, tenemos y carece de vigencia, quiere decir que es derogada por otra. Ojo, por otra. Es decir, no porque solamente haya un decreto nuevo o demás. Por lo tanto, su cumplimiento no es obligatorio en virtud de la existencia de la nueva ley, la cual goza vigencia y su incumplimiento es reprochable. Es decir, tenemos una ley, aparece otra que la deroga, y esa otra que la deroga, ¿sí? Hace que la primera no sea obligatoria en virtud de la existencia de la nueva ley, ¿sí? La cual goza de vigencia y su incumplimiento es reprochable. Ahora vamos a ver la diferencia, ya lo dijimos en un principio, con el derecho natural. El derecho positivo se basa en que el único derecho válido es aquel creado por el hombre, más específicamente por el Estado a través del poder legislativo, al cual se encarga de la creación de las leyes en un país a fin de establecer el orden y la sana convivencia social. Esto básicamente es el concepto fundamental de derecho positivo. ¿Sí? Acordémonos que es aquel creado por el hombre, es decir, es un hecho cultural, ¿sí? No natural. Ahí tenemos la gran diferencia entre natura y cultura, ¿sí? Es aquel creado por el hombre, es decir, un hecho cultural, específicamente por el Estado, pero por el poder legislativo, ¿sí? Para establecer el orden y la sana convivencia social. Es decir, que este es el concepto, digamos, pétreo, si lo quieren llamar de alguna forma, el concepto rector de lo que es el derecho positivo. Por su parte, el derecho natural se refiere a aquellos derechos que son inherentes al ser humano gracias a su propia condición. Por tanto, se consideran anteriores a los derechos escritos, es decir, trata de derechos fundamentales como el derecho a la vida. Bueno, a ver, obviamente que esto es una gran polémica que existe, ¿no? El derecho a la vida es un derecho humano, obviamente inherente al ser humano, como también lo pueden ser muchísimos derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la identidad sexual, el derecho, hay muchos derechos, digamos, y más los vamos a ver en los tratados internacionales, ¿sí? Donde se dedican a los derechos del niño, a los derechos de trata de personas, a los derechos del trabajo, a los derechos para los discapacitados. Es decir, existen un montón, digamos, de derechos inherentes al ser humano. Y muchos van a decir que son preexistentes, ¿sí?, a la creación de la ley en cuanto a esta es escrita. Sí, es verdad. Entonces, el derecho natural dice que son aquellos derechos al ser humano que ya vienen inherentes por su condición de ser humano. Esta es una gran discusión que podría complementar al derecho positivo, si lo vemos de alguna forma, o mismo también lo podemos contradecir al derecho positivo, porque vamos a decir, a ver, ¿qué derecho es? A partir de que esté escrito, significa de que es derecho. Si no estuviera escrito, no es derecho. Y es una gran discusión mundial que siempre ha existido. Pero nosotros tenemos que entender, ¿sí?, para diferenciar al derecho positivo del derecho natural, que el derecho positivo es algo, son normas jurídicas escritas, y el derecho natural se refiere a los derechos inherentes al ser humano propio a su existencia, ¿sí? Sin embargo, para los defensores del derecho positivo, el derecho natural no existe, y en caso contrario dependerá en parte de lo que el propio derecho positivo le permita existir, lo cual desarrolla el llamado monismo jurídico, es decir, el positivismo. Bueno, acabamos de decir nosotros acá, básicamente, que el derecho positivo regula la convivencia social, regula la conducta humana, y además de eso, son normas jurídicas escritas. Por eso habíamos distinguido al derecho natural de que el derecho natural hace valer al derecho humano inherente propio del ser humano, valga la redundancia, es decir, el derecho inherente al ser humano hace
valor el derecho natural. Por eso el positivismo, digámoslo de esta forma, niega la existencia de que el derecho natural o el derecho inherente del ser humano, si este no está escrito, ¿sí? Es una cuestión media, de alguna forma, incompleta pareciera, ¿no? Porque, a ver, ¿qué quiere decir esto? De que si no existiese la ley, digamos de alguna forma, ¿qué pasaría? Bueno, acá tenemos las cuestiones de Estado que siempre se han hablado, las concepciones de Estado, ¿no? La de Hobbes, Locke y Rousseau, que obviamente sin un contrato social, decir, que nos pueda a nosotros regular, la vida de cada uno depende de cada uno. Entonces, con un contrato social donde nosotros depositamos los derechos o al cuidado a un Estado, digamos que, bueno, obviamente que tienen que existir leyes y normas que nos permitan convivir. Bueno, es una gran discusión, pero obviamente el derecho positivo va a decir que no existe el derecho natural, ¿sí? Si no está escrito. Para explicar un poco lo anterior tendríamos que preguntarnos lo siguiente. ¿Debemos permitir cualquier actuación del Estado o dirigente de países porque lo que hacen es permitido por la ley? ¿O acaso existe algún derecho inherente al ser humano que no puede ser violado por ninguna ley, al ser esta violatoria de dichos derechos debe ser anulada? Es decir, una contradicción, ¿no? ¿Existe algún derecho inherente al ser humano que no puede ser violado por ninguna ley y al ser esta violatoria de dichos derechos debe ser anulada? Es decir, supongamos, estamos hablando de que sale una ley donde dice que podemos ir a robar de 7 a 8 de la noche, que podemos ir a realizar robos de a partir de las 7 u 8 de la noche, con la fuerza que sea necesaria. ¿O por qué no vamos a hacer algo un poquito más posible? Que un presidente se atribuya funciones que no le corresponden, ¿sí? Que se las pueda atribuir el tiempo que necesite. ¿Es posible? ¿O esa misma ley debe ser anulada si viola principios, mejor dicho, derechos inherentes al ser humano? He aquí la discrepancia entre el derecho positivo y el derecho natural, lo cual hace una extensa batalla entre uno y otro y las diferentes posturas que existen entre los catedráticos del derecho. Sin embargo, hay autores que defienden que tanto el derecho positivo como el derecho natural existen y se complementan, ya que aunque exista un derecho inherente al ser humano, algunos derechos inalienables o fundamentales deben ser respetados por las leyes de los distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Tenemos en el sentido que lo que dijimos antes, si una ley, digamos, es lanzada por el Poder Legislativo y hace valer tal vez un derecho, mejor dicho, hace valer la violación de un derecho o el incumplimiento de un derecho que puede ser inherente al ser humano, entonces tenemos ahí una situación positiva que debería ser anulada. Si los miramos desde el punto de vista del derecho natural, por ejemplo. Y si lo miramos desde el punto de vista positivo, tenemos que decir que el derecho positivo puede violar derechos inherentes al ser humano. Entonces, tenemos que verlo en realidad no como diferencias, sino como complementos, ¿sí? El derecho natural vendría a valerse de aquellos derechos inherentes al ser humano, porque, por ejemplo, pongamos una situación, la educación pública, ¿no? Mañana el Poder Legislativo de algún país, de alguna provincia, de algún estado, decide de que los chicos que cursan, digamos, el primario, el primer grado, el segundo grado, o asimismo el ámbito más académico, tienen que ir a universidades privadas, o colegios privados, es decir, y pagar un canon para poder estudiar. Digámoslo de alguna forma, están violando
esa ley está violando la posibilidad del derecho a la educación que tiene ese chico. Y también está violando derechos de los niños, ¿sí? A ser educado, por ejemplo. Entonces, tenemos una gran violación al derecho inherente al ser humano a ser educado. ¿Por qué? Porque no le estamos permitiendo al chico, a través de esa ley, a que acceda a la educación pública y gratuita, por ejemplo. Bueno, acá tenemos esta situación, ¿no? Es decir, nadie puede desconocer de que el colegio privado pueda existir, pero esto tampoco impide de que exista desde un Estado la validez de que exista la posibilidad de que un chico estudie educación pública, por si no puede cubrir los gastos en un colegio privado. Bueno, estas son las grandes discusiones que tal vez a veces se arman en las controversias de los hechos, ¿no? Es decir, en la justicia. Por eso tenemos que ver, en realidad, de que el derecho natural y el derecho positivo se complementan. No es que uno viene a sustituir al otro, ni es que uno tiene razón, ni es que el otro no la tiene, sino que vienen a complementarse. Nosotros tenemos que separar lo que es el derecho positivo con el derecho natural. Tenemos que ver esas dos vertientes juntas, ¿sí? Siempre para hacer valer el derecho, pero también asimismo hacer valer la ley. Ejemplos de derecho positivo. Vamos a dar algunos ejemplos de derecho positivo. Por un primer lugar y fundamental tenemos las constituciones nacionales, que tienen la finalidad de describir el marco legal sobre el cual es regido un país. Por ejemplo, expone las funciones de los poderes públicos, las obligaciones del Estado con los ciudadanos, así como las demás normas destinadas para el buen desarrollo político, económico, social y cultural de un país. Bueno, la Constitución Nacional, lo habíamos dicho antes, la Carta Magna, ¿sí? La carta que de alguna forma instituye, o mejor dicho, constituye, o instituye y constituye a un Estado, ¿sí? ¿Por qué instituye? Porque le da, digamos, al Estado, lo que va a ser el Estado, el poder suficiente, ¿sí? A través de sus artículos, para que pueda desempeñar su rol como tal. Y por otro lado constituye porque también lleva a cabo adentro de su propio cuerpo normativo derechos y garantías, como también, digamos, derechos, garantías para los ciudadanos generales. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a definir el derecho constitucional, que próximamente, una vez que pasemos por, digamos, estas corrientes de derecho, ya vamos a empezar a entrar con las ramas, se los prometo, pero vamos a empezar a ir viendo. Luego tenemos el derecho a la educación pública, es el ejemplo que habíamos dicho antes, ¿no? Que se refiere al derecho que deben tener garantizado todos los ciudadanos para tener acceso a la educación pública, primaria, secundaria, universitaria, financiada por el Estado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dimos antes es fundamental. El derecho a la educación pública, o mejor dicho, el derecho a la educación es un derecho inherente al ser humano. Y es un derecho inherente al niño. Lo dicen los tratados internacionales, como también puede ser el trabajo. Bueno, hay un montón. Ya vamos a hablar de los tratados internacionales también en algún video, refiriéndonos a las convenciones que realizan los estados para tener en cuenta todos estos derechos. Pero el derecho a la educación es un derecho inherente al ser humano. Por ende, deben ser garantizados por medio del Estado y financiado la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo mañana saco una ley donde digo que la educación no va a haber de educación pública, sino educación solamente privada, quiere decir de que yo voy a tener que pagar por esa educación. Y me está impidiendo a mí acceder a un derecho que me lo tiene que brindar el Estado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una violación, una ley que está violando, ¿sí?, un derecho inherente al ser humano. Es decir, un derecho positivo que estaría violando un derecho natural. Por eso mismo, no tenemos que verlo como que una cosa evade la otra, sino que en realidad lo que hay que hacer es complementar al derecho a la educación pública por escrito también,
como también hay que, digámoslo de alguna forma, entender de que el derecho a la educación es un derecho inherente al ser humano. Bueno, luego tenemos los códigos penales, que son una serie de leyes que estipulan los procesos judiciales y penales que corresponden ante cualquier delito, bien sea de menor o mayor grado, por ejemplo, agresiones, robo, homicidios, entre otros. Bueno, en Argentina tenemos el Código Procesal Penal de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en realidad se rige por el de Nación en la Ciudad Autónoma, que nos vienen a decir cómo es el procedimiento penal. Y por otro lado tenemos el Código Penal Nacional, ¿sí?, que es facultad propia de la Nación, Código Penal, que tiene ya varias reformas, se está viendo para hacer una reforma nueva, pero bueno, tengamos en cuenta siempre de que los códigos, tanto ya sea penal, civil, comercial, bueno, civil y comercial vienen juntos ahora, antes venían por separado, aeronáutico, se habla también en un futuro del Código de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social, pero bueno, tengamos en cuenta que los códigos vienen a estipular los procesos judiciales y penales, o los procesos judiciales y civiles, o administrativos, ¿sí? Y estos, obviamente que nos van a decir un montón de cuestiones escritas del derecho positivo, ¿no? Es decir, leyes, normas, reglamentos que van a estar escritos, normas jurídicas escritas. Eso es derecho positivo. Documentos legales. Se refiere a una serie de documentos que deben ser legalizados, como las partidas de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, acta de divorcio, entre otros, los cuales al cambiar modifican el estado civil de los ciudadanos y sus responsabilidades ante la ley. Hay que tener en cuenta, vamos a llevarlo un poquito a la jerga o a la cotidianidad, ¿no? ¿Por qué es importante el derecho positivo? Uno diría, el derecho positivo es importante porque por el simple hecho nada más de que si no hubieran leyes, esto sería un desastre, ¿no es así? Bueno, es muy importante verlo de esa forma. ¿Por qué es muy importante verlo de esa forma? Porque si no tenemos nada que nos regule, nada que nos diga que esto es nuestro, nada que nos diga que esto es nuestro poder, digamos, o nuestro estado civil, nada que nos diga quiénes somos. Es decir, estos documentos son muy necesarios, ¿sí? Los documentos para nosotros no es solamente para identificarnos, sino que los documentos muchas veces sirven para tener también nosotros la protección de distintas situaciones que pueden ocurrir y mismo también hacer valer pruebas, ¿sí? Por ejemplo, con la identidad, la lucha de la identidad. Por eso los documentos legales también son derecho positivo, ¿sí? Porque por más que no sean leyes o reglamentos, son documentos, ¿sí?, que obviamente sirven para tener en cuenta la realidad de lo que cada uno pertenece, ¿sí?, como ciudadano, como hijo, como padre, como tío, como también puede ser conyugalmente, convivencialmente, ¿sí? Es decir, la modificación del estado civil, la responsabilidad que tiene esa persona con distintas relaciones de cómo está emparentado con otros, ¿sí? Obviamente que esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, nada, es una más de los ejemplos del derecho positivo. Y después tenemos los códigos éticos profesionales, que hay profesiones que se organizan en gremios o colegiaturas a fin de establecer y garantizar los derechos y deberes que tienen los profesionales del área en particular. Por ejemplo, el gremio de médicos tiene un código de ética que penaliza a aquellos profesionales que ponen en peligro la vida de los pacientes al proceder con algún tratamiento sin su previo consentimiento. Bueno, códigos éticos no solamente pueden ser los códigos éticos, también los reglamentos, los estatutos, muchas veces estipulan, ¿sí?, cómo establecer y garantizar los derechos y deberes que tienen los profesionales del área, los actuantes del área, los oficiales del área, etc. Es decir, los códigos éticos, mejor dicho, yo lo voy a extender un poco más allá, los reglamentos, ¿sí?, los reglamentos del trabajo, los reglamentos de una asociación gremial, los estatutos, ¿sí?,
los reglamentos de, por ejemplo, de un consorcio, ¿sí? De una propiedad horizontal, de un consorcio, los reglamentos, incluso los reglamentos de los contratos propios, ¿sí? Todos están a fin de establecer y garantizar derechos y deberes que tienen los actuantes profesionales, los oficiales del área en particular, ¿sí? Entonces, también es derecho positivo esto, ¿no? Los reglamentos, todo lo que uno ve por escrito y que hace que uno tenga la facultad o la propia habilitación para realizar determinado acto, todo eso que esté escrito es derecho positivo. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube,